Bueno, estamos en contacto con el profesor Daniel Bacheto, profesor de ciencia política, también de historia de la ciencia, también historiador, y nos parecía oportuno tener la palabra de Daniel, principalmente porque las políticas públicas también tienen un anclaje en las relaciones internacionales, en la diplomacia, y desde qué lugar se posiciona el país con respecto a los distintos bloques a nivel internacional. Y este escenario de conflicto en Medio Oriente también creo que marca aquellos que tienen una mirada distinta y los posicionamientos de cada uno también de las fuerzas políticas. Y queríamos charlar contigo, Daniel, en primer lugar, muchas gracias, de cómo interpretás esta nueva escalada de conflicto en Medio Oriente entre lo que es la cuestión palestina y la cuestión judía. Bueno, hola Aldo, antes que nada muchas gracias, saludo a tu audiencia, gracias por la invitación. Y bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que fue sorpresivo, ¿no? Porque la cuestión, bueno, la disputa, ¿no es cierto?, y el conflicto palestino-israelí, que lo podemos ampliar y hablar del conflicto árabe-israelí, dentro del cual la cuestión palestina es un aspecto, ¿no es cierto?, de una cuestión mucho más amplia. Eh, Sorprendió, ¿no es cierto? Sorprendió, fue algo totalmente inesperado, porque esta problemática había entrado en una especie de statu quo, de un empantanamiento terrible, digamos, donde realmente la situación del pueblo palestino, tremenda desde el punto de vista humanitario desde hace añares, no provocaba ya ningún escozor, ninguna reacción, ningún tipo de intentos o iniciativas políticas como para modificar ese statu quo tan terrible, tan trágico, ¿no es cierto? Y bueno, esta acción, a mi modo de ver, de Hamás, el grupo que accede al gobierno de la Franja de Gaza, ese, como lo denominan ellos, ¿no es cierto?, el campo de concentración a cielo abierto más grande de la historia. Viven más de 2 millones de personas ahí, encerradas en 42, 43 kilómetros cuadrados. Yo decía, este grupo jamás llega al gobierno en las elecciones de 2007, donde derrotó al otro sector más importante desde el punto de vista político, de la representación política palestina, que es Al-Fatah, que es el que está gobernando justamente en la región de Cisjordania, ¿cierto? Sería la autoridad palestina en la región de Cisjordania, que es justamente una de las razones de esto, ¿no? Entonces, como yo decía, me parece que en una lectura rápida, cuando uno busca las causas y las motivaciones, yo creo que un primer objetivo es justamente sacudir el tablero como para volver a poner la cuestión palestina ante los ojos de la opinión pública internacional y de los actores políticos más importantes, que necesariamente tienen que tomarla en sus manos para tratar de buscar una solución, digamos, si es que podemos pensar que un tema tan complicado y de larga data ya puede llegar a tener una salida, ¿cierto? Que necesariamente la salida no va a ser la guerra, y eso estoy seguro que lo saben los líderes de Hamas absolutamente, ¿no es cierto? Por ahí algunos como plantean como si fuera una guerra donde hay dos ejércitos enfrentados y no tiene nada que ver, ¿cierto? O sea, Hamas es un grupo de milicianos, es decir, bueno, que lo que realmente, la otra cuestión que llamó la atención fue el grado de preparación, digamos, y la utilización de algunos recursos, bueno, que ahora son más conocidos porque aparecieron en un uso masivo en la guerra de Ucrania, como misiles, ciertos dispositivos antitanque y demás, o los drones, los famosos drones, ¿no? Algo que se ha popularizado en la guerra de Ucrania. Pero la milicia de Hamas no tiene ninguna posibilidad de enfrentar
a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como es el de Israel, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, esto hay una desproporción absoluta, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, lo que evidentemente hay es un impacto a nivel internacional que vuelve a poner sobre el tapete en un momento donde esto había caído, estaba prácticamente invisibilizada la cuestión palestina, ¿no? En parte también por la guerra de Ucrania y todo lo que implica esta disputa a nivel global entre Estados Unidos y sus aliados, y China, Rusia y demás, y los BRICS, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esto es así, pero no podemos descartar eh, la intervención de otros actores de mayor peso que están detrás de Hamas, indudablemente, ¿no es cierto? Porque acá, en la cuestión como dijeron los europeos, cercano Oriente, ¿no es cierto? Los europeos lo llamaron Oriente porque para ellos le queda el Oriente esa región. No son los habitantes de esa región los que lo denominaron así, pero bueno, esto al margen. Eh, Le interesa a muchos actores y hay muchos actores de peso que tienen juego propio y la disputa global que hay actualmente como que ha cambiado algunos alineamientos. Por ejemplo, sin ir más lejos, Estados Unidos, que era el que tenía de alguna manera el mayor peso en la región, ¿no? Desde hace unas décadas, ¿no es cierto? Hoy se encuentra muy debilitado y lo que puede hacer es muy poco en relación a lo que podía hacer en los años 70, por ejemplo, inclusive, o más adelante, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos hoy, más allá de que Joe Biden, bueno, por supuesto, que dio una conferencia donde condenó el ataque terrorista, etcétera, movilizó portaaviones, la flota del Mediterráneo Oriental, como hacen siempre ellos, bueno, pero en realidad se encuentra muy complicado porque ya tiene cuestionamientos muy, muy fuertes por parte de los republicanos en el Congreso por la ayuda y el monto de la ayuda y el gasto de armamento y demás a Ucrania, el gobierno de Zelensky, y ahora se sumaría, bueno, en caso de que esto escalara el conflicto y se prolongara en el tiempo, la posible necesidad de apoyar también con pertrechos y demás a Israel, ¿no es cierto? Que por supuesto si esto escalara, es decir, si se incorporaran al conflicto militar otros actores, como por ejemplo el grupo de Hezbollah, que es un grupo con fuertes vínculos con Irán, ¿no es cierto?, que se encuentra en el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel. Entonces, vemos que Estados Unidos está complicado y aparece como parte de lo complejo de este escenario una cuestión llamativa, ¿no es cierto? Que es que el armamento usado por Hamas en este ataque, en esta incursión, ¿no es cierto? Muchos dicen, bueno, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿No es cierto? Porque tenemos que tener presente que Gaza, que es donde se encuentra Hamas gobernando y donde está completamente rodeada, ¿no es cierto? Como te digo, son 40 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Completamente rodeado, bloqueada completamente por el ejército israelí y por Egipto, con un compromiso de no dejar pasar ningún tipo de pertrecho militar, ¿no es cierto?, de ninguna naturaleza. Y por otro lado, los servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, israelíes, que están considerados entre los más, digamos, eficaces, ¿no?, del mundo, ¿no? Monitorean y escuchan y vigilan a estos 2 millones y pico de personas las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, de alguna manera, lo que algunos analistas susurran y otros dicen o escriben es que es bastante sospechoso que no se hayan dado cuenta que se estaba preparando una incursión de esta naturaleza. Es decir, está puesto el foco sobre el fracaso, entre comillas, pongo yo, de los servicios de inteligencia israelíes y de sus aliados, que también, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, hay una colaboración cuando hay información relevante entre ellos,
tampoco se enteraron de nada, ¿no es cierto? Es muy raro. Entonces dice, bueno, ¿no será, ¿no? Esta es la versión de algunos analistas importantes, ¿no es cierto?, que están muy, muy en el tema, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿no será que en consulta, ¿no? El Mossad con la CIA, etcétera, decidieron dejar correr esto porque de alguna manera era conveniente para determinados objetivos? Entonces viene la pregunta, bueno, pero ¿en qué les convenía que ocurriera un ataque de esta naturaleza, ¿no es cierto? ¿A quiénes le convendría, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahí, bueno, uno puede hacer hipótesis, pero siempre son más las preguntas que las respuestas, por supuesto, más en estas cuestiones. Sí, Pero, yo para ir redondeando y ir planteando algunas sí, cuestiones, recordemos solamente puntualmente que el Estado de Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU en 1947 exacto. asigna un territorio porque el pueblo de Israel no tenía territorio, era una nación, digamos, como los gitanos que estaban distribuidos en todo el mundo, pero no tenían un espacio físico y que esto pone en disputa un territorio y también unas cuestiones que tienen que ver con la religión. Recordemos que Jerusalén fue el centro del cristianismo, también de los musulmanes y de los judíos. Y esto también, esta disputa del territorio, forma parte de la cuestión simbólica, porque ahora hablaban de Jerusalén y no de Tel Aviv como capital de Israel. Y además, esta disputa de territorio, Israel a partir de ese momento fue ganando territorio. Recordemos lo que fue en la Guerra de los 7 días, lo que fue lo alto del Sinaí, es decir, la expansión israelí, porque es un pueblo muy acotado y bueno, siempre trató de seguir conquistando territorio. Esta disputa, hay muchas cuestiones que se cruzan, pero bueno, la religión, la política, la geopolítica y también cuestiones históricas. Me parece que en este cóctel estamos viviendo una situación muy particular. Y lo que vos hablabas del armamento, uno ha visto las películas o tiene la imagen de cómo ha resistido los palestinos el asedio o el control israelí. Y muchas veces hemos visto que se combatía con piedras. Y de aquellas piedras a estos misiles hay mucha diferencia. Y esto también entra en juego de qué posibilidades hubo para que esto se lleve a cabo. Bueno, muy bien. Sí, está muy bien lo que acabas de decir para contextualizar, ¿no es cierto? Alguna precisión nomás sobre el tema histórico. Sí, en realidad la creación del Estado de Israel, como vos decís, que fue en la inmediata posguerra y que tuvo que ver con una demanda del movimiento sionista, ¿no es cierto? O sea, un movimiento nacionalista judío, cuyos líderes estaban convencidos que el antisemitismo, después del Holocausto, ¿no es cierto?, el genocidio cometido contra el pueblo judío por los nazis y demás, y estaban convencidos, sus líderes, que el antisemitismo era inerradicable, digamos, o sea, que era inextirpable, que iba a seguir existiendo la persecución hacia los judíos. Y entonces, además, en una época donde justamente la idea de la nación, el nacionalismo era muy fuerte en el mundo, ¿no es cierto?, y en Europa en particular, y esto también atravesaba a la comunidad judía. Entonces, este movimiento, bueno, actúa políticamente y consigue, con una participación fundamental de Estados Unidos, que en ese momento realmente tenía un peso tremendo en el mundo y en las Naciones Unidas, consigue que se le asigne este territorio que no tenía las dimensiones que tiene actualmente, sino que era mucho menor en superficie, pero en parte en base a un mito, es decir, a una falsedad total, que era la idea de que el mito de que el Palestina, digamos, era un desierto, es decir, deshabitado. Y en realidad esto es una fantasía, en realidad eso estaba habitado, había comunidades desde hacía siglos ahí palestinas que fueron fueron siendo desalojadas, corridas sistemáticamente a partir de la llegada de los colonos judíos de distintos lugares de Europa, ¿no? De la ex Rusia, Polonia, Ucrania, etcétera, todos esos lugares había poblaciones en la zona del Báltico también.
judías muy importantes, muy numerosas, todas ellas fueron instalándose y fueron corriendo, y ahí se fue generando todo el conflicto que tuvo distintos episodios y guerras, ¿no es cierto?, de distinta magnitud, ¿no? En el año, me hiciste recordar que en el año 73 ocurrió un hecho, no por la magnitud, porque fue mucho más grande que esta incursión de Hamas, que fue la invasión, o sea, una acción, un ataque concertado de Egipto y Siria hacia Israel, que atacaron en simultáneo, ¿no es cierto? Se cumplen exactamente 50 años ahora, ¿no es cierto?, de eso. Digamos, Egipto atacó, atravesó el canal de Suez, que era el límite que tenía en ese momento Israel, y Siria atacó las alturas del Golán, que estaban ocupadas por Israel también. Es decir, eso fue estaba Anwar el-Sadat en Egipto y Hafez al-Assad en Siria, y lo atacan en simultáneo. Fue un ataque muy, muy sorpresivo, muy fuerte, y eso de alguna manera sacudió también el tablero político y geopolítico y tuvo grandes consecuencias y obligó a negociaciones que modificaron toda la situación en la región. Por eso yo decía, este ataque de Hamas me parece que el objetivo es sacudir un poco el tablero y obligar a volver a crear algo que no existe hoy, que es una mesa de negociación diplomática con la presencia de los jugadores principales que tienen intereses, que son muchos, porque son no solo palestinos e israelíes, sino que también va a estar Estados Unidos, va a estar Rusia, va a estar Egipto, va a estar China probablemente y Arabia Saudita también. Entonces, de alguna manera vemos la cantidad de actores. A Irán también, recuerdo, porque también Irán combatió contra el pueblo de Israel, ¿te acordás? Los misiles, la época, la guerra del Golfo. También Irán, Irán también. Irán actúa no directamente, sino por intermedio justamente de sectores de grupos como Hamas, Hezbollah, etcétera, ¿cierto? Que directamente están respaldados, financiados, etcétera, por Irán. Sí, sí, totalmente. Pero claro, pero ahora, como me parece que hay otra línea que viene de más arriba, digamos, ¿no? Que tiene que ver con China la alianza chino-rusa, porque hace poco ocurrió un hecho muy importante que tiene impacto en Medio Oriente, que es la solución increíble, porque un conflicto tremendo, un antagonismo muy fuerte, la solución que por intermedio de China se logró a la enemistad y al conflicto, a la rivalidad de Irán con Arabia Saudita. Vos sabés que Irán y Arabia Saudita tienen un largo conflicto, uno de los lugares donde se escenifica de manera más violenta es en Yemen. Yemen, que es una tierra martirizada en la actualidad, donde hay una situación humanitaria más terrible, al igual que Gaza, ¿no es cierto? Hay un conflicto donde un sector está alineado con Irán, ¿no es cierto? Son los musulmanes chiitas, ¿no es cierto? Y otro sector está apoyado, digamos, por Estados Unidos, Arabia Saudita, etc. Y Arabia Saudita ahí intervino incluso militarmente, directamente en Yemen, ¿no? Con el que tiene frontera, con su fuerza aérea y demás. Pero los hutíes, que es el grupo yemenita que está alineado con Irán, bombardearon con misiles, ¿no? Refinerías y cosas en Arabia Saudita un tiempo atrás. O sea, quiero decir, acá hay una cuestión fundamental. Me parece que China, digamos, fundamentalmente, está muy interesada en reordenar la región del Golfo, ¿no? En reordenar la región del Golfo. Y está logrando avances importantes en la pacificación. Uno de los más importantes fue el acuerdo diplomático donde se juntaron y viajaron a China y se reunieron los líderes de Irán y de Arabia Saudita, dos pesos pesados de la región, ¿cierto? Una Arabia Saudita que, como sabes, estaba alineado con Estados Unidos y ahora se desmarcó. Entonces, hay una complejidad, como digo, de la cuestión enorme, pero hay un interés en China en pacificar la región, entre otras cosas, porque China es el principal, digamos, comprador de petróleo de la región, lejos, ¿sí? Eh, Y para ir cerrando, Daniel,
Sí, están armando nuevas alianzas y rompiendo viejas alianzas, por así decirlo. exactamente, exactamente. Y Sí, en sí. esta zona de conflicto y este reordenamiento es también lo que emerge de este conflicto. Para ir cerrando, Sí. porque si no, me parece que es muy largo seguir hablando, pero me parece que para hacer... No, la otra cuestión importante es que, y con esto termino, es que en el territorio de Cisjordania los israelíes venían avanzando, desplazando a los habitantes palestinos de la región por la fuerza e instalando colonias. El gobierno actual de Israel, de Netanyahu, apoya esa política de, digamos, de desplazamiento de la población palestina y de los colonos judíos, eh, porque la derecha israelí tiene el proyecto de hacer el Gran Israel. El Gran Israel abarca Cisjordania, y Cisjordania está ocupada por la población palestina. Entonces, pero actualmente está como salpicada de colonias, ¿no? De israelíes que, apoyados por el ejército, han ido avanzando y han creado una red, ¿no? Protegida por el ejército, por supuesto, que es algo terriblemente irritante para el pueblo palestino. Entonces, me parece que también esto tiene que ver con una disputa interna en el sector palestino hacia la autoridad de Al-Fatah, que es la que gobierna en Cisjordania, por su pasividad ante esta política de avances territoriales, ¿no? de la derecha israelí. Entonces, hay muchos ingredientes. Seguramente vamos a poder volver sobre esto más adelante, porque esto es algo que va a seguir y no se puede simplificar con un juicio como decir, bueno, una acción terrorista. Eso es una estupidez que no resiste el menor análisis, porque es un conflicto de décadas, como bien dijiste vos, no sé, 70 años por lo menos, y va a continuar. Así que bueno, seguiremos abordándolo en futuros encuentros, si te parece. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hay muchas cuestiones para seguir pensando, seguir analizando, pero bueno, nos parecía interesante plantear este tema porque creo que también es la visión de las políticas públicas, definir de qué lado, qué posicionamiento toma el país desde la diplomacia, la Cancillería y de ese lugar nosotros rescatamos o valoramos justamente esto, ¿no? La posibilidad de pensar que las cuestiones no son causales, hay muchas causas que dan origen a este problema. Muchas gracias y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a